Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy traemos un tema muy especial, muy interesante. El título ya lo dice todo: Conociendo las fortalezas de Dios. Aleph y a la red, su coordinador, José Ramón Álvarez. Bienvenidos a nuestro canal. Miren, a veces nosotros decimos, sí, yo conozco a tal o cual persona. No, yo conozco la vida de fulano de tal. Mira, ¿tú conoces a Michael Jackson? Sí, yo conozco a Michael Jackson. ¿Usted conoce a Shakira? Sí, yo conozco a Shakira. Ella es una cantante, se mueve muy bien, es famosa, hace cierto tiempo se divorció del esposo, del español, no importa el nombre, pero es una mujer famosa. Y si hablamos de Fórmula 1, ¿quién no conoce a Hamilton? Los más viejitos, hablamos de Schumacher y los títulos mundiales que ganó en Fórmula 1. Y ahora Verstappen, que está descollando también en la Fórmula 1. Tenemos a varios latinos, entre los cuales hablamos de Checo Pérez. Y en fútbol decimos que, bueno, yo conozco a Messi. Pero la pregunta es, ¿realmente conocemos a Messi? ¿Realmente conocemos a Shakira? ¿Realmente conocemos a los artistas, a los deportistas, a las personas públicas de la cual hemos obtenido cierta información? La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué conocemos de ellos y qué desconocemos o no conocemos? En la vida religiosa, usted le pregunta, hace una encuesta, y he visto encuestas, y le preguntan a las personas, ¿conoces tú a Dios? Sí, yo conozco a Dios. Entonces le preguntan, o le pudiéramos preguntar, bueno, describe mencióname algunas de las características, las fortalezas, los atributos del Dios que tú conoces. Bueno, Dios, entonces la primera impresión es, explícame qué significa atributo. Bueno, el carácter, la personalidad de Dios. Bueno, yo sé que es un Dios de amor. Es un Dios benigno, es un Dios compasivo, es un Dios que hace milagros. Algunos responden así. Otros dicen, realmente jamás había pensado cuáles son las características de Dios. Hoy queremos compartir contigo, informarte sobre cuáles son las fortalezas del Dios verdadero. ¿Cuáles son las fortalezas del Dios de las Sagradas Escrituras? ¿Cuáles son las fortalezas, las competencias, los atributos que posee el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, el Dios de la cristiandad? Queremos que tú conozcas a Dios. Ese Dios que tú dices que crees, porque normalmente decimos, ¿crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Ajá, descríbemelo. Y allí nos quedamos con la duda. A veces confundimos o nos quedamos con algunos atributos, algunas cualidades que nos convienen a nosotros de Dios, pero obviamos las cualidades que no nos convienen. Bueno, hoy queremos compartir con ustedes el tema de hoy. Síganme, vamos a hablar sobre conociendo a Dios. Sin más, empezamos. Primero debemos definir ahora qué entendemos por atributo o fortalezas. Cuando hablamos de una persona y queremos caracterizarla y que decimos, bueno, yo conozco a fulano o a sutano, es porque conocemos sus cualidades. Ahora, el diccionario de la Real Academia nos dice que por atributo entendemos a cada una de las cualidades o propiedades de una persona o de un ser. Otra forma de describirlo es cualidad, característica, propiedad, particularidad
peculiaridad, singularidad, rasgo, marca, carácter, idiosincrasia, naturaleza o condición. Usted me dirá, ¿por qué menciona todo esto? Bueno, porque lo que quiero es que entendamos que cuando queremos definir a una persona, caracterizar a una persona, nosotros identificamos sus cualidades personales, las cosas que lo hacen única a él o a ella como ser humano. Al definir qué significa naturaleza, conseguimos que es la virtud, la calidad o propiedad de las cosas. Perdón. Al hablar de Dios, queremos dar esto por sentado. Indicamos que son la naturaleza y sus atributos. Son los atributos, cualidades o características propias. Perdón, las fortalezas. Las características propias, lo que le define especialmente la esencia de su naturaleza. ¿Quién es Él en sí? De eso se trata el tema de hoy. Luego, estos atributos personales son sus fortalezas. De allí la definición de fortalezas y atributos. ¿Quedamos claros? De esa definición, cuando la aplicamos a Dios, entonces venimos a definir los atributos o fortalezas divinas. Hay varios autores o muchos autores tienen una clasificación de las fortalezas de Dios, las cualidades de Dios, los atributos de Dios. Ellos lo dividen en dos grandes columnas. Primera categoría, fortalezas incomunicables. Son los rasgos que no comparte Dios ni comunica a otros. O sea, los que se pueden atribuir únicamente a Dios. O sea, cuando describimos a Dios, hay algunas cualidades que el único ser que posee las mismas es Dios. No están presentes en otro ser del universo. Son únicas y exclusivas de Dios. Esas son las cualidades o los rasgos incomunicables, intransferibles. No lo vamos a conseguir en ninguna otra parte. Son el sello de marca de Dios. Las comunicables es la segunda clasificación o la segunda categoría. Son aquellos rasgos que comparten y que se pueden atribuir tanto a Dios como a los seres humanos. Ojo, son algunas cualidades que posee Dios, que poseemos también nosotros como creados a imagen y semejanza de Dios. Ejemplo, hemos dicho y hemos escuchado que Dios es amor, porque Dios, dentro de sus cualidades, es un ser amoroso que ama a la humanidad, ama su creación, pero nosotros los seres humanos también hemos sido dotados desde nuestra creación con esa cualidad de amar, de querer, al igual que nuestro creador. Esas son, por eso decimos, esas cualidades las tenemos nosotros y las tiene Dios. Nosotros en Aletheia preferimos clasificarla en fortalezas únicas creo que es más sencillo esta división. Fortalezas únicas como las fortalezas que únicamente posee Dios o diferenciadoras, y fortalezas compartidas que son aquellas que posee Dios y nosotros las tenemos en un nivel, por supuesto, inferior. Jamás podemos comparar el amor del ser humano con el amor, la magnitud del amor de Dios. Pero ambos podemos pensar nosotros que la magnitud del amor que nosotros poseemos iguale el amor que Dios tiene, Dios posee en su naturaleza divina. Pero bueno, lo que estamos diciendo es que son atributos o fortalezas compartidas. Cuando decimos comunicables, es que las posee nuestro Hacedor y nosotros también las poseemos. Ahora,
el tema de hoy o el conversatorio de hoy, vamos a fijarnos principalmente a las que son incomunicables, que son propias o únicas de Dios. Las fortalezas de Dios que son únicas, la primera que nosotros tenemos es la independencia o la autoexistencia. Quiero destacar que me estoy apoyando en los escritos del teólogo Louis Berkhof. Hay que reconocer lo que son las fuentes. Y estoy apoyándome en su clasificación, porque lo hace de manera magnífica. Entonces, la independencia o la autoexistencia hace referencia o significa que Dios tiene la base de su existencia en sí mismo. Es decir, Dios no es un ser creado. Dios es un ser que es autoexistente y, a diferencia del ser humano, no depende de nada fuera de sí mismo. Él es independiente. El resto de la creación depende de Él para su existencia, pero Dios es autoexistente y por lo tanto es independiente en su ser y en sus acciones. Lo podemos leer aquí para tener una secuencia lógica. Es independiente en su ser. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, dice Juan 5:26, tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Ya aquí vemos parte de la Trinidad. Dios es un ser autoexistente y tiene vida propia, y el Hijo, es decir, nuestro Señor Jesucristo, igual. Es independiente en sus virtudes, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su corazón son eternos. Ese es independiente, autosuficiente para definir, para actuar de acuerdo a su voluntad de manera absoluta y eterna. Salmo 33:11 fue la cita que compartí. Es independiente también en sus acciones. Puede hacer lo que le parezca. Dios hace lo que le place, lo que Él quiere, cuando quiere, con quien quiere, en el momento que Él lo desea. Nosotros a veces queremos torcer, exigir, obligar a Dios a que haga esto y aquello a nuestro favor. A favor de nuestros seres queridos, a favor de nuestro país, a favor de unos u otros gobernantes. Cuando estamos enfermos, cuando tenemos problemas, o cuando vemos problemas de otros, queremos obligar a Dios a que actúe de acuerdo a nuestra voluntad. Pero Dios es autónomo en sus acciones. Él hace lo que quiere. Salmo 115:3, Daniel 4:35. Y también hace que todas sus criaturas dependan de Él. Amigo y amiga, no nos engañemos. Dios es soberano. Dios va a cumplir su voluntad de acuerdo a su propósito, no al nuestro. Por eso yo digo, para nuestra reflexión, tú puedes seguir pensando, viviendo y actuando de manera autónoma. Muchos de nosotros decimos, sí, yo creo en Dios, pero actuamos a espaldas de Dios. Sí, yo creo en Dios, pero nos olvidamos que Él existe y que Él es el que tiene un plan absoluto, el que decide qué y cómo deben pasar las cosas. No es que la empuja, porque a veces hay una equivocación entre la voluntad de Dios y el libre albedrío. Dios permite que ocurran las cosas. No es que Dios hace que todas las cosas ocurran. No. El hombre, los seres humanos, han marcado la diferencia y se han separado de Dios. Eso lo hemos dicho en otros momentos. Pero no podemos nosotros torcer, obligar a Dios a que haga las cosas de acuerdo a nuestra conveniencia. Todo lo contrario, por eso la reflexión. Tú te atreves a compararte con Dios,
Hay muchos hombres que se han querido comparar con Dios. John Lennon, por los Beatles, dijo que los Beatles eran más famosos que Dios, más famosos que Jesucristo. Bueno, ellos ya desaparecieron como equipo musical, como grupo musical. Sin embargo, Jesucristo permanece como el Hijo de Dios por todos los tiempos, el Salvador de la humanidad. Repito, muchos seres humanos han querido desplazar y sustituir a Dios. Y se han creído más famosos que Dios. Pero no entienden que tienen fecha de vencimiento. Dios no. Él es autoexistente y es independiente. ¿Por qué retamos a veces nosotros a Dios? Es lo que yo pongo. ¿Por qué le reta? ¿Quién depende de quién? ¿Dios depende de ti y de mí para su existencia? Jamás. Puede ser que tú digas que no existe Dios. ¿Eso elimina la existencia de Dios? Para nada. Tengamos cuidado. El Dios de las Escrituras es un Dios autónomo. Pero eso no queda allí. El Dios de las Escrituras tiene otra fortaleza y es la inmutabilidad. Y usted allí se pregunta seguro, ¿con qué se come eso? ¿Qué significa que es inmutable? Bueno, no se preocupen, lo compartimos de una. La Biblia enseña que nuestro Dios es inmutable y eso se traduce en criollo que no cambia. En Él no existe cambio ni sombra de ninguna acción de cambio. Él es siempre el mismo. Dios es siempre mismo como un ser divino. Dios es siempre el mismo como un ser que posee perfecciones absolutas. Dios siempre el mismo en su propósito y en sus promesas. Dios es el único ser que cumple lo que promete. Por eso Él mismo nos dice a nosotros en ciertas oportunidades a través de las Escrituras, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Cuídate de prometer algo a Dios y después no lo puedas cumplir. Y aplicado a los seres humanos, miren, evitemos nosotros hacer falsas promesas que sabemos o que no vamos a poder cumplir. Pero Dios lo que promete, lo cumple. Dios ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios ha prometido que está a nuestro lado. Dios ha prometido que, que nos envió el Consolador, el Espíritu Santo. Dios va a cumplir cada una de las sentencias de su palabra como están escritas en las Sagradas Escrituras. Dios no es un simple mortal para que mienta o que cambie de parecer. Los planes del Señor quedan firmes para siempre. Dios tiene un plan trazado para el universo, para la humanidad. Y lo va a cumplir. Y lo ha venido cumpliendo desde el principio hasta el fin de las edades. Los designios de su corazón, como está escrito allí, son eternos. Yo, el Señor, no cambio. Su propósito nunca cambia. ¿Qué he hecho yo aquí? Un compendio de las citas bíblicas que ven luego. Número 23:19, Salmo 33:11, 102:27, Malaquías 3:16, Hebreos 6:17 y Santiago 1:17. Ustedes pueden buscarla con calma después en sus Biblias, pero el tiempo a nosotros nos apremia. De lo que sí estamos ciertos es que Dios no es un simple mortal, no es ni como tú ni como yo, para mentir. Lo que Él dice, se hace. Y lo que siempre promete, lo cumple. Es decir, no cambia. Es inmutable. Sin embargo, queremos aclarar esta situación. Esto no significa que no haya movimiento en Dios. La Biblia habla de Él como que alguien que viene y que va, que se esconde y se revela. También dice que Él se arrepiente, pero evidentemente esta es una forma humana de hablar de Dios. Hay varios ejemplos.
Dios envía a Jonás a Nínive para que predique la palabra del arrepentimiento de los pecados del pueblo de Nínive, que era un pueblo pagano. Jonás era un judío, era un enviado por Dios para predicar el evangelio de arrepentimiento a Nínive. Él no quiere hacerlo, y ya ustedes saben la historia de Jonás, que fue lanzado cuando huye, lanzado en el mar. Un gran pez se lo traga, lo tiene por 3 días y después lo vomita, lo bota. Él se recupera y va a Nínive a evangelizar. Predica a Nínive y los gobernantes y el pueblo se arrepienten. Y como el pueblo se arrepiente de sus pecados y sus gobernantes, Dios decide perdonarles. Y de allí algunas personas han dicho, bueno, es que Dios se arrepiente. No es que se arrepintió, es que actuó de acuerdo al arrepentimiento que el hombre ejecutó. Lo mismo pasa en el día de hoy. Dios ha dicho que aquella persona que no cree en su Hijo como Señor y Salvador no va a obtener la vida eterna. Pero si el hombre, si tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, Él es fiel y justo para perdonar. Lo mismo, fíjense, ahorita, en este momento histórico, yo sé que este video después de un tiempo va a estar fuera de un contexto actual, pero la situación actual es Venezuela, caso Venezuela. Yo soy venezolano. Y en nuestro país estamos viendo cómo algunas personas se aferran al poder, se rebelan contra Dios, reprimen al pueblo y cometen fraude. Y lo digo con toda autoridad, cometen fraude. Usted puede juzgar lo que yo estoy diciendo. Usted puede opinar sobre lo que yo estoy diciendo. Y algunas personas me han dicho, pero ¿dónde está Dios en Venezuela? Y yo le digo, Dios está allí, Dios está viendo lo que está pasando, Dios está viendo la injusticia de cualquiera de los dos bandos políticamente hablando. Está viendo las trampas, está viendo el corazón del hombre, cómo está reprimiendo el gobierno o el régimen a todo un país, cómo está utilizando a sus aliados para engañar y para transformar lo que fueron unos resultados electorales que le fueron contrarios. El dictador no debería estar allí, pero Dios sabe, Dios conoce, Dios es inmutable y Dios va a intervenir en Venezuela de acuerdo a su voluntad y a su propósito eterno, como lo hizo con Nínive, como lo hizo con Asiria en el Antiguo Testamento, como lo hizo con el mismo pueblo de Israel en el Nuevo Testamento, cuando desechó a Dios y fueron enviados fuera de su país en lo que se llama la diáspora judía. Mire, Dios es un Dios que hace su voluntad cuando quiere, donde quiere y en el momento que Él lo considera oportuno. Para nuestra reflexión, ¿sabías que tienes un Dios que cumplirá todas las promesas y propósitos en tu vida? ¿Sabías que tienes un Dios o que tenemos un Dios que va a cumplir sus promesas en Estados Unidos, en estas elecciones que vienen en noviembre, en América Latina, en Europa, en Asia, en Oceanía? Dios sabe lo que está pasando política, económica, espiritualmente en cada uno de nuestros países y en cada una de nuestras vidas. No tentemos a Dios, porque Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú y yo hacemos está en la presencia de Dios. Y eso lo vamos a ver en otro de sus fortalezas. Dios no cambia. Dios va a cumplir su promesa en ti, en mí y en la humanidad. Pero también Dios es un Dios infinito, eterno e inmenso. ¿Qué significa? Que Dios no está sujeto a las limitaciones de un cuerpo porque Dios es espíritu. Esto lo podemos ver en relación a 3 cosas o 3 grandes cosas. Dios no está sujeto a limitación en cuanto a su ser, pues puede ser llamada la perfección absoluta, ¿verdad?
Él es ilimitado en su conocimiento y en sabiduría. Dios lo sabe todo. Ese es otro de sus atributos. Una manifestación del atributo de la inmensidad o la infinidad. Dios lo sabe todo. En su bondad y en el amor, en su justicia y en su santidad. La cita Job 11:7 al 10, Salmo 145:3. Lo dejo para su investigación. Dios no está limitado en cuanto al tiempo. Y eso hace referencia a su eternidad. Dios no depende del tiempo. Para Él no hay principio y para Él no hay fin. Para los seres humanos sí. Para el universo sí. Pero realmente significa que Él está por encima del tiempo. Recuerdan que hablamos que en el principio, antes de que no hubiese nada, ya Dios existía. Estamos hablando de su eternidad. Y Él, que es eterno, creó el tiempo y que en el tiempo creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, no está sujeto a las limitaciones de tiempo. Para Él solo hay un presente eterno, ningún pasado ni ningún futuro. Salmo 92 y 102:12. Un día para nosotros pueden ser 1000 años para Dios, pero al contrario, 1000 años de nosotros son como un día para Dios. La referencia al espacio también es llamada su inmensidad o la omnipresencia. Dios no está limitado en el tiempo, pero tampoco está limitado en el espacio. Es decir, Dios está en todas partes. Él está presente en cada uno de los espacios que nosotros conocemos. Llena cada uno o punto del espacio, pero no de ninguna manera está limitado por él mismo. No es que Dios esté en todas las cosas, como han pensado algunas personas que dicen, bueno, si Dios llena todas las cosas, en una piedra está Dios, en el árbol está Dios, en el mar está Dios. Estamos hablando de su presencia, no el panteísmo de que todo sea Dios o todo sea parte de Dios. Eso es otra cosa. Pero queda claro para ustedes, como queda claro para mí, Dios está presente en cualquier lugar. Es el único ser que puede estar en cualquier lugar. Miren, como lo pongo allí para la reflexión, me quedó un poquito claro, pero se lo leo igual. Solo Dios puede estar en todas partes. Enfatizo, ni Satanás, ni los ángeles, ni los demonios pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Ni ningún otro ser creado puede saber todas y cada una de las cosas que hacemos. El único que puede saber todo lo que nosotros hacemos es Dios. Porque Dios conoce y está presente en todos los lugares del mundo. Pero en el caso de Satanás, en el caso de los demonios, en el caso de los ángeles y en el caso de cualquiera de nosotros no podemos averiguar lo que está pasando en otro lugar. Miren, ¿qué es lo que está haciendo la inteligencia artificial? Es un buen tema que lo mencionemos aquí. A través del internet y de las tecnologías de la información y de la comunicación, ellos han venido creando toda una estrategia para ir conociendo nuestros gustos. ¿Qué hacen con nuestros teléfonos? ¿Qué hacen con ellos? Bueno, cada vez que nosotros nos conectamos, ellos ven qué lugares nosotros visitamos, qué consultamos por los buscadores. Cuando estamos en Facebook o en las redes sociales, en Instagram, en YouTube, ellos ven cuál es la preferencia en WhatsApp, cuál es la preferencia de cada uno de nosotros como usuario. Y cuando le damos datos y le decimos nuestro nombre, nuestra ubicación, nuestra edad, nuestras preferencias, cuando nosotros consultamos, ellos van haciendo una idea de quién es cada quien. Y con base a esa información, ustedes no se han dado cuenta que ustedes quieren investigar sobre un artículo y de inmediato cuando ustedes entran a Facebook, ese artículo se lo presentan para la venta. Si usted dice educación, cursos,
curso de cómo elaborar un pan. Entonces, después en YouTube, en Facebook, en Google, como buscador, cualquiera que sea, empiezan a aparecer mensajes e información referidas a lo mismo. Usted dice, quiero conocer esta marca de vehículo. Quiero comprarme un carro, quiero ver esta marca. Bueno, mejor es que no. Porque cuando usted dice que se quiere comprar un vehículo y consulta si es Toyota, si es Nissan, si es Ford, si es Chevrolet, bueno, le empiezan a entrar mensajes de su área donde usted vive, de los concesionarios o de los dealers que tienen vehículos similares al que usted estuvo investigando. No me he ido del tema. Estoy diciendo que la inteligencia artificial se está usando para recoger información sobre nosotros y vendernos o presentarnos cualquier tipo de oferta. Pero Dios no necesita de eso, porque Dios está presente y Dios está pendiente de lo que tú y yo hacemos. Él no necesita que un tercero nos informe. No. Entonces, es alentador, pongo yo aquí en el segundo párrafo, acá, esto es alentador, ya que Dios no está al margen de lo que nos pasa. Dios no está al margen de nuestros problemas. Dios sabe la situación por la cual tú y yo estamos pasando, por la cual nuestros países están pasando, nuestras familias están pasando, nuestra condición física, mental y espiritual, nuestras enfermedades. Pero de nuestra relación con Dios, con Él y con el prójimo, también la conoce. Si mentimos, si engañamos, si tenemos malos pensamientos, si los pensamientos son positivos. Por lo cual nosotros podemos y debemos acudir a Él. Pero si nosotros estamos haciendo algo, creyendo que nadie nos ve, error. Por muy oculto que tú hagas algo, siempre va a salir a la luz, porque Dios lo conoce. Dios conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Más vale que lo hagamos de acuerdo a la voluntad de Dios, porque si no tenemos que atenernos a las consecuencias. Fíjense el caso de Jonás. Jonás huyó y se montó en una barca para huir de la ruta que Dios le había enviado. Dios le dijo, vete para Nínive. Y él agarró una ruta contraria. Es más, ustedes ven en el mapa, se estaba desviando al margen o compró el pasaje para irse en un camino distinto y equidistante de lo que era su destino. Pero Dios le dijo, ven acá, pajarito, usted se me regresa. O cumple mi voluntad o la cumple. Y lo hizo. Y después a regañadiente estaba bravo porque no se había hecho la voluntad, lo que él quería. Él no quería evangelizar a los gentiles. ¿Ven? Y entonces, bueno, obtuvo las consecuencias. Siguiendo en el mismo orden de ideas, queremos compartir con ustedes otra de las fortalezas únicas de Dios. Dios tiene como fortaleza única su simplicidad. ¿En qué consiste eso? ¿En qué consiste la simplicidad de Dios? Es muy sencillo. Simplicidad aquí no hace referencia a que Dios sea simple como algo sencillo. No. Vamos a leerlo y lo vamos a explicar. Al atribuirle simplicidad a Dios, queremos decir que Dios no está compuesto de partes. Dios no es un Lego. ¿Saben que un Lego es el ensamblaje de diferentes piezas para obtener un producto final, un objeto final? Pues Dios no está compuesto de compartimientos. No hay compartimientos en el ser de Dios. Es decir, por ejemplo, como yo pongo aquí, no es que tiene un cuerpo y un alma, y que el cuerpo y el alma hacen al ser de Dios, como nosotros, como seres humanos, como hombres.
Por esta misma razón no está sujeto a división. Las tres personas de la deidad no son tantas partes de las cuales se compone la esencia divina. Todo el ser de Dios le pertenece a cada una de las personas de la Trinidad. Por lo tanto, también podemos decir que Dios y sus atributos son uno. Y que Dios es vida, Dios es luz, Dios es amor, Dios es justicia, verdad, entre otros. Pero no es que la suma del amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la justicia de Dios, la omnisciencia o el conocimiento de Dios, sumados cada una de esas partes, componen al ser divino de Dios. Eso no es lo que queremos decir y no es la verdad. Usted no puede ir atando cabitos de Dios y decir, bueno, Dios es la suma de amor, bondad, fe, misericordia, juicio, etcétera. O como lo tenemos allí, la luz, la verdad, la credibilidad, la bondad. Y que la suma de esas partes hacen ensamblado la persona de Dios. No. Dios es único, simple en el sentido de que es en esencia uno, no compuesto de partes, sino la totalidad de su ser es Dios. Es su ser. Por eso decimos, no es el compuesto de cuerpo y alma, como nosotros como seres humanos. Nosotros sí. Pero igual, Dios es un ser único en esencia. Y esa esencia es la misma del Padre, es la misma del Hijo y es la misma del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios. Después vamos a hablar en cualquier otro momento sobre la Trinidad Divina. Pero lo que estamos señalando hoy es que Dios es esencialmente único, simple. No lo podemos dividir. Y si no lo podemos dividir, no es que, esto es lo que quería aclarar, no es que la justicia de Dios está por encima de la misericordia de Dios, o no es que el amor de Dios está por encima de la justicia de Dios. Dios puede ser, es 100% amor, pero igual como es 100% amor, es 100% justo. No hay un atributo de Dios que sea superior. Eso lo dijimos en la actividad, en el tema anterior, pero lo ratificamos. En su ser es completo y no es la suma de partes. Ni hay una parte que sea más importante que otra. Todas componen un único ser que de paso es espíritu. No tiene cuerpo. Entonces no hay esa división, no hay esa separación. El Dios que nosotros tenemos tiene como fortaleza que es uno único en tiempo y en espacio, y está no supeditado al tiempo y en el espacio. Por eso entonces ponemos aquí, no hay una fortaleza por encima de la otra. Él es amor, pero también es justo, por lo cual Dios ama al pecador, Dios ama a los seres humanos, independientemente de la condición que él o ella, que tú y yo tengamos, o lo que hayamos hecho, o lo que estamos haciendo, o cómo nos estamos comportando. Pero Dios aborrece las cosas equivocadas que nosotros hacemos. Yo no juzgo a nadie, pero cada comportamiento que tiene el ser humano es visto por Dios, porque Dios está en cada lugar.
Dios ve lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos y cómo actuamos. Dios nos ama, pero Dios no va a aplaudir lo que está haciendo Maduro en Venezuela. Dios no va a aplaudir lo que está haciendo o lo que está pasando en la guerra de Ucrania, ni en la guerra de Israel con Hamas. De parte y parte. Porque si hay injusticia de cualquiera de las dos partes, Dios va a aborrecer esa injusticia. Venga de donde venga. En nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en nuestra relación de pareja. Si cualquiera de las dos partes están cometiendo cosas que no corresponden a la verdad divina, si un pastor, si una iglesia, si en un trabajo, un jefe, una jefa está cometiendo un acto de injusticia, pues eso está y llega a la presencia divina. Y Dios en su simplicidad, en su fortaleza, Él no se desdobla, Él no se inmuta, Él no cambia y siempre va a responder de acuerdo a su voluntad. ¿Qué les invito yo a ustedes hoy? Yo invito a la audiencia, a los que estamos viendo este video, que habiendo visto estas fortalezas de Dios, estas 5 fortalezas de Dios, estas 4 fortalezas de Dios, únicas y exclusivas de Él, que no tienes tú, ni tengo yo, ni tienen los llamados santos o santas. Ninguna criatura criada por Él tiene ninguno de estos atributos que compartimos. Esos atributos hacen que tú entiendas y que yo entienda que debemos obedecer a un Dios verdadero como está planteado en las Sagradas Escrituras. Mire, Dios no puede ser burlado. Ni tú ni yo podemos burlar a Dios, ni nada de lo que hacemos está escondido a Él. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Que regresemos a Dios, que tratemos de entenderlo y que nos explique cuál es su camino. Nosotros leer por las Escrituras qué es lo que corresponde, qué es lo que conviene y seguir sus enseñanzas. ¿Cuál es el propósito de Él para el mundo? Y nosotros alinear nuestro propósito con el propósito de Dios y seguir su voluntad. Habló para ustedes su anfitrión José Ramón Álvarez. Dios les bendiga. Si les gusta el video, gracias de verdad por estar con nosotros. Miren, aquí les dejo algunos de los elementos por el cual me pueden conseguir en LinkedIn, en el canal de YouTube, mi correo electrónico y mi número telefónico. Lo voy a poner en pantalla completa para que si ustedes quieren se puedan comunicar con este servidor, con nuestro proyecto. Si les gusta, denle like. Si no se han suscrito, suscríbanse a nuestro canal. Estoy poniendo mi identificación porque algunos han preguntado cuál es tu relación, tu vínculo espiritual. Bueno, yo pertenezco a la Iglesia Presbiteriana Cumberland y estoy como pastor asociado trabajando para desarrollar un ministerio virtual. Estoy a sus órdenes. Que Dios les bendiga. Hasta un nuevo encuentro. Hasta la próxima semana. Bye.